las cosas que Dios puede hacer en una década. Desde un simple susurro a la cabeza de una persona caída. Y el poder del Espíritu Santo para tomar esa idea y regarla y hacerla crecer. Y ahora llega este día en que estamos aquí reunidos y donde Dios va a hacer cosas tan grandes. Es casi abrumador para mí. Todo el que me conoce bien sabe que para mí estos son los 2 días mejores de todo el año. Cuando estoy entre otros líderes, es como que algo en mí encaja, porque cuando los líderes están con otros líderes, saben que otros líderes lo comprenden. Sabemos lo que el otro atraviesa, el precio que hay que pagar. Conocemos las noches oscuras del alma que acompañan al liderazgo. Sabemos lo que es tener una visión grandiosa y luego tener dudas de si Dios podría usar a alguien como nosotros para realizarla. Sabemos lo que es llevar a cabo el logro de parte de la visión para luego experimentar algún terrible fracaso y decepción que nos derrumban y nos desalientan. Sabemos lo que es gastar el suelo de la sala orando toda la noche y preguntando, oh Dios, ¿saldrá bien esto? ¿Seré la persona equivocada? Sabemos lo que es cuando Dios levanta personas a nuestro lado para sanarnos y alentarnos y darnos nuevo ánimo. Sabemos lo que es tener un equipo alrededor nuestro que nos hace mejores de lo que somos. Y también sabemos lo que es experimentar el logro de una misión, a veces contra todas las probabilidades, e irnos a acostar por la noche diciendo, Dios, no hay otra cosa que yo quiera hacer en este mundo que seguirte totalmente, caminar cerca de ti y hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Por tanto, sé que estoy entre personas que comprenden esto. Personas ansiosas por crecer y aprender porque hay muchísimo en juego. Cuando personas con otros dones no hacen lo que su don les llama a hacer, bueno, entonces ellos pagan el precio. Tal vez les duela un poco, pero tal vez no afecta tanto a otras personas. Pero los líderes lo sabemos, a nosotros sí nos afecta. Cuando los líderes crecen y hacen lo correcto, todos ganan. Todos en su equipo ganan, todos los miembros de su equipo ganan, y todos los que le siguen ganan. El cielo gana, todos ganan. Y aquellos de nosotros que trabajamos en la iglesia, cuando hacemos lo correcto, cuando nuestro liderazgo crece y lanzamos una mejor visión, cuando construimos mejores equipos y hacemos todas esas cosas, entonces, como oró Jimmy, la oscuridad se retira y las vidas de personas son cambiadas para siempre. Para siempre. ¿Qué les parece esa posibilidad? Para siempre. El trabajo de la iglesia se trata de lo eterno. No hay actividades de las que usted pueda ser parte y donde haya más en juego que en la iglesia. Y cuando militares me cuentan de situaciones de vida o muerte, yo suelo decir, ojalá lo que yo lidero fuera solo un factor de vida o muerte. Pues para mí se trata de vida o muerte eterna. Y si un ejecutivo dice, mira, hicimos un trato de millones de dólares o algo parecido, yo les digo, no quiero menospreciar las presiones bajo las que estás, pero a fin de cuentas solo se trata de dinero. Solo se trata de dinero. Al final, el trabajo de la iglesia se trata de vidas, de almas, de la eternidad de personas. Y cuando estoy entre pastores y líderes de la iglesia, me gusta hacer un pacto con ellos diciendo, nunca digas que solo eres un pastor o líder de la iglesia, porque estás al timón en la nave más importante de cualquier océano, esto que se llama iglesia. Y cuando lo ven y lo comprenden, que esto es la visión más grandiosa, lo más importante que sucede en el planeta Tierra, entonces comprenden la importancia de reunirnos aquí y comprometernos a la humildad.
en humildad, diciendo, vine para aprender, crecer y ser tocado por Dios. Vine para que el Espíritu Santo pueda hacer algo en mi interior que es necesario debido a la magnitud del trabajo que lidero. Hace unas semanas, Jim Mellado y yo tuvimos la oportunidad de probar un simulador de avión, y mientras el instructor nos ayudaba, dijo, bien, ¿quién es el piloto? Y al yo tener certificado de piloto, Jim le dijo, él, entréguele a él el panel de control. Y yo le dije, ¿eres cobarde? El instructor dijo, bien, usted tiene los controles, pero si desean cambiar los controles, hay un botón pequeño entre los asientos donde puede dar el control a su compañero. Esos simuladores son muy realistas y despegamos. Me tomó un poco de tiempo obtener el control del avión, pero tras sentirnos ya cómodos volando y yo volaba ya a toda velocidad, pensé darle una experiencia emocionante a Jim. Y eso hice. Tiré del avión hacia un lado, hice una rotación total, casi quitándole la cabeza a Jim. Él comenzó a reír y tiene una risa contagiosa. Enderecé de nuevo el avión y pensé, bueno, mira, probablemente no nos podremos estrellar de verdad, así que hice otra rotación y luego otra más. Bien, al hacer las rotaciones, Jim se reía incontroladamente, lo cual me hizo reír a mí incontroladamente. Perdí por completo el control del avión y comenzó a tambalearse violentamente. De repente noté que uno de nosotros se había apretado el botón y que Jim ahora conducía. Y se lo dije, y él solo levantó sus manos al aire y rió a carcajadas. Bien, cuando el tiempo terminó y el instructor abrió el simulador, estábamos boca abajo. En una pantalla le era posible seguir lo que habíamos hecho en el interior. Y nunca olvidaré la expresión de su cara. Abrió el simulador y ahí estábamos boca abajo y preguntó, ¿qué? ¿En qué estaban pensando? Dije, no sé en qué pensábamos, pero qué viaje hicimos. Y yo examino los últimos 10 años de la cumbre y no sé si todo lo hemos hecho bien. Pero qué viaje hemos hecho. Hemos conocido y trabajado con personas fantásticas y hemos visto a Dios hacer cosas que nos maravillan. Me encanta la aventura de la vida cristiana. Me encanta la inspiración del Espíritu Santo, los desafíos grandes y las emociones. Y de verdad creo que Dios sigue hablando este día. En los siguientes minutos creo que Él les va a hablar. Aquellos que están al principio de su camino espiritual, escuchen con oídos atentos, escuchen con oídos abiertos, porque vamos a comenzar un viaje de verdad. Oremos. Dios, en los siguientes momentos quiero que me ayudes a declarar lo que has puesto tan fuertemente en mi corazón. Te pido que no haya nada en mi vida que se interponga en el camino de lo que tú quieres decir a estas personas reunidas en todo el mundo. Háblanos con tu susurro y que tengamos el valor para cooperar. Y todo el pueblo dice, amén. Hace ya 15 años, John Maxwell, que está sentado allá en la primera fila, es uno de mis amigos íntimos, me llamó y trató de convencerme de que organizáramos juntos una conferencia sobre el tema del liderazgo. Yo nunca había hecho algo así antes y no me entusiasmé demasiado con respecto a colaborar con John y hacer esa conferencia por 2 razones. La primera es que en aquel momento de mi vida yo era una persona muy activista y no quería perder tiempo hablando sobre liderazgo. Quería ser líder. En aquella época, liderar Willow era como subirse a un cohete. Y yo no quería renunciar a 3 días de alta velocidad para sentarme a charlar con un grupo de pastores. Pero también había otra razón para que yo siguiera declinando la amable invitación de John. Y es que me faltaba el ingrediente necesario para toda buena conferencia. Y era contenido. Yo había liderado Willow por más de 15 años, pero nunca realmente me había sentado y había reflexionado sobre mi propio liderazgo.
Nunca había leído sobre el tema de liderazgo. Por eso, para decir la verdad, no tenía nada en absoluto que decir. Yo sabía que era un líder bueno y que Dios me había confiado este don de Romanos 12:8 de ser líder. Pero no sabía cómo ni por qué yo tenía la capacidad de liderar. Al final me rendí ante los poderes de persuasión de John, más que nada por nuestra amistad, y acepté hacer la conferencia. Y entonces me obligó por primera vez a meditar y leer libros para poder tener algo que decir sobre liderazgo, y compuse un discurso titulado Los 5 yo creo. En primer lugar, les voy a dar los 5 puntos de este escrito. Yo creo que la iglesia local es la institución con el liderazgo más intensivo de la sociedad. Esa era mi primera convicción. La iglesia local es la institución con el liderazgo más intensivo de la sociedad. Creo que es más difícil liderar bien a una iglesia local que liderar cualquier otra empresa en la sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia es completamente altruista. Miren, procuramos ayudar a personas a relacionarse con un Dios invisible con el cual no tienen interés en relacionarse. Prueben esto alguna vez. Todo esto es completamente altruista. No implica ganancia económica, pero hay mucho servicio, dolor y trabajo duro. Eso es altruista. En segundo lugar, también se trabaja mayormente a través de voluntarios. La mayoría de nosotros en el liderazgo preferimos liderar mediante personas a quienes se les puede pagar y controlar de algún modo. No se puede hacer esto en el trabajo de la iglesia. Mi segundo punto en aquella enseñanza fue que creo que hay un don espiritual de liderazgo, y algunas personas lo tienen y otras no. Ese fue un punto muy impopular de aquella enseñanza, porque muchas personas descubrieron que no tenían ese don y que tenían que seguir adelante y buscar el don que sí tenían. Otros comprendieron que sí tenían ese don y que necesitaban desarrollarlo, y creo que por eso están aquí. El tercer punto fue que creo que la mayoría de las iglesias inconscientemente socavan la expresión del don de liderazgo. Hace 15 años, la mayoría de los sistemas de gobierno de la iglesia consistían en una burocracia para proteger a la iglesia de un líder. Y la iglesia pagó el precio. La iglesia pagó. Ahora bien, yo creo en un liderazgo pluralista. Creo que debiera haber un grupo de líderes. Por tanto, creo que muchas iglesias socavan la expresión del don de liderazgo porque no quieren que personas con fuertes dones de liderazgo tengan la libertad de serlo. Creo que eso está cambiando por gracia de Dios. En cuarto lugar, creo que la mayoría de personas les gusta ser liderados. Si son liderados por un líder semejante a Cristo, creo que a la mayoría les gusta ser liderados. Y finalmente, el quinto punto de aquella charla, yo creo que la iglesia local es la esperanza del mundo, y su futuro descansa primeramente en las manos de sus líderes. Aquella fue la época en mi vida en que llegué a la conclusión de que la iglesia es la esperanza del mundo. Los gobiernos no pueden en última instancia solucionar nuestros problemas, tampoco pueden los empresarios ni la educación. Hay maldad en nuestra alma que solo el poder de Cristo puede sanar. Y la iglesia tiene que administrar ese mensaje. Así que di esa enseñanza por primera vez. Y luego fui invitado a darla cientos de veces, primero en Estados Unidos y luego por todo el mundo. Y Dios usó aquella charla para despertar una curiosidad entre líderes de iglesias. Por tanto, cuando hace 10 años comenzamos la cumbre, hubo muchas personas preparadas para escuchar más. Desde aquel momento pasé a describir las funciones del liderazgo, pues creo que hay funciones que todo líder debe realizar. Si usted es líder, hace el siguiente tipo de cosas. Plantea visión. Es decir, dibuja un cuadro del futuro que produce una pasión en las personas. Los líderes forman equipos y los inspiran y motivan. Los líderes producen cambios, establecen valores fundamentales, asignan recursos económicos, interceptan la inseguridad, observan lo que no marcha bien, nombran el problema y lo solucionan. Y los líderes desarrollan a otros líderes emergentes. Se necesita un líder para desarrollar a otro líder. Por tanto, hay todas esas funciones de liderazgo, y he estado escribiendo al respecto y hablando por más de 15 años, pero en los últimos años he estado batallando con una pregunta que concierne al liderazgo, una pregunta que me inquietaba de tal forma que casi se convirtió en una obsesión en mi vida, y la única manera en que pude definir la pregunta fue al hacerla de este modo: ¿qué precede a una visión? Dentro del liderazgo siempre ponemos en el número 1 de nuestra lista a la visión. La visión es el arma más poderosa del arsenal de un líder. Y yo quería hacer la pregunta:
¿Qué ocurre dentro del líder que es tan poderoso que finalmente da origen a una visión más adelante en el tiempo? Esa pregunta realmente comenzó a desarrollarse en mi mente. Todos hemos apoyado a Billy Graham los últimos meses cuando ha hablado a cientos de miles de personas en la ciudad de Nueva York en lo que se ha denominado su última cruzada. Billy ha predicado en estadios llenos durante casi 60 años. Él ha tenido una visión ardiente de ayudar a personas en el mundo a comprender el poder y el amor de Jesucristo. Pero mi pregunta era, ¿qué ocurrió dentro de Billy antes de realizar su primera cruzada? ¿Qué ocurrió dentro del corazón de Billy Graham que fue tan poderoso, tan incendiario, que finalmente dio a luz a la visión de llenar estadios de personas con la necesidad de escuchar de Cristo? ¿Qué sucedió que fue tan poderoso que le hizo alquilar su primer estadio? Razoné que fuera lo que fuera esa experiencia, debió de haber sido algo grande. Y seguí pensando y suponiendo que hay cierto tipo de experiencia como una tormenta de fuego en las vidas de la mayoría de las personas que en cierto modo les obliga a entrar en el liderazgo, les obliga a dar a luz a una visión que después pueden poner en práctica. Así que había estado meditando en eso, obsesionado con ello. Y un día, al leer en el libro de Éxodo en mi lectura bíblica diaria, lo cual recomiendo encarecidamente a todo líder hacer, ¿creen que bromeo? Tienen que leer su Biblia cada día. No tiene que ser mucho tiempo, pero léenla diario. Y al leer el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, llegué a la historia de Moisés, uno de los grandes líderes de la antigüedad. Y creo que descubrí la experiencia decisiva que obligó a Moisés a entrar en el liderazgo. Si él quería liderar o no, creo que esa fue su experiencia de tormenta de fuego. Permítanme acudir al relato. Si tienen su Biblia, está en Éxodo capítulo 2 y versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a ver a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Como nota al margen, Moisés era hebreo, judío. Había sido educado en Egipto por la hija del faraón, estaba acostumbrado a las riquezas, los privilegios y la educación que acompañan a esa crianza en Egipto, pero él no era egipcio, él era judío. El texto dice que un día salió a ver a sus compatriotas, a su propio pueblo, y ellos estaban trabajando duro. La mayoría de ustedes saben que eran esclavos de los egipcios, que los hacían trabajar sin descanso y que los tenían haciendo ladrillos bajo el sol ardiente. Pero volvamos al texto. Mientras Moisés observa el trabajo arduo, la opresión diaria de su propio pueblo, ve a un egipcio, a un soldado egipcio, creemos, que golpeaba a un compatriota, a un hebreo. Ahora permitan que les haga una pregunta que incomoda. ¿Cuándo fue la última vez que vieron de cerca a alguien recibir una paliza? La mayoría de nosotros nunca lo hemos visto, y yo realmente solo he visto una, y hasta el día de hoy me enferma. Cuando iba al bachillerato, estaba en el pasillo y un chico estaba delante de su casillero, no lejos de mí, con sus libros, y pasa por delante un abusivo de último año y comenzó a humillar al otro chico. Con un golpe hizo caer sus libros al piso y comenzó a gritarle: «Recógelos, recoge los libros». Cuando el chico se inclinó a recoger los libros, comenzó a decirle apodos terribles, la mayoría cuestionando su hombría y haciendo observaciones sobre su madre y su ascendencia, si comprenden a lo que me refiero. Cuando el chico recogió sus libros y se puso de pie, yo nunca en mi vida olvidaré eso. El abusivo comenzó a golpearlo en la cara y él era más pequeño que yo. Hasta el día de hoy puedo escuchar el sonido de aquel primer golpe en su nariz y sus dientes quebrarse. Aún puedo ver su sangre salpicando los casilleros y también sobre el piso. Todo aquello pasó muy rápido y no alcancé a reaccionar. Luego llegaron otros chicos y lo sacaron de allí antes de que aquel lo matara. Nunca lo olvidaré. Hasta hoy me enferma. Es brutal ver a alguien ser golpeado. Uno nunca se olvida de lo visto y oído y del terror de la situación. Ahora bien, Moisés
ve un soldado golpear a uno de sus hermanos hebreos, aplastándole la nariz y haciendo salpicar la sangre de uno de sus compatriotas. Es un hebreo ya acostumbrado al castigo físico, y Moisés llegó a un punto en el que ya no podía soportarlo. Los sonidos y la sangre chorreando fue demasiado y se le acabó la paciencia. El verso 12 en Éxodo 2 dice: miró a todas partes y mató al egipcio. Tenía que hacerlo. Separó al hebreo del egipcio, comenzaron la pelea y al final Moisés mató a ese egipcio y lo enterró en la arena. La Biblia nos dice que el día siguiente Moisés sale y de nuevo ve a su pueblo ser oprimido. Aquel día ve a dos hebreos golpeándose el uno al otro. Los mismos sonidos, la misma escena, dientes rotos y sangre salpicando, y él separa a los dos y les dice: ¿por qué? ¿Por qué golpean a su prójimo? ¿En qué piensan? Nuestro pueblo está oprimido y golpeado cada día por los egipcios, y eso ya es bastante malo. No se peleen entre ustedes. Y creo que Moisés vio toda la opresión y la frustración del pueblo hebreo, y eso lo llevó a su límite emocional, y pensó: ya no puedo soportar esto, es una locura. Ahora seguimos adelante y avanzamos hasta la famosa historia de la zarza ardiente que está en Éxodo 3, todos la conocen. Moisés ve una zarza que está ardiendo en fuego, pero no se consume. Y en aquella zarza, él escucha la voz de Dios llamándolo, y Dios le manda que se quite su calzado, porque la tierra que pisa es ¿qué? Tierra santa. Cuando yo era niño en la escuela dominical solía tener la impresión de que fue el asombro y el susto de la zarza ardiente lo que motivó a Moisés a entrar en el liderazgo. Pero al haber reflexionado más en tiempos más recientes, la zarza ardiente, en mi opinión, solo sirvió para captar su atención. Fue suficiente para bajar la velocidad de Moisés para que oyese lo que Dios quería decir. Éxodo 3, verso 7. Moisés, escuchen estas palabras: yo, Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He visto la angustia de los israelitas en Egipto. He oído los sonidos. He oído su clamor. Y he conocido su sufrimiento, y voy a liberarlos. Y te voy a usar a ti para hacerlo. Estimados colegas, si no agarran ninguna otra cosa de esta sesión, tomen esto. Creo que lo que realmente sucede aquí es que Dios dice: Moisés, lo que viste aquel día que te enfureció tanto, lo que viste cuando el egipcio casi mató al hebreo, lo que viste y oíste cuando los dos hebreos estaban tan frustrados y enojados y desesperados por su situación hasta el punto de comenzar a pelear entre sí, lo que tú has visto, yo también lo he visto, yo también lo he escuchado, y tampoco lo soporto más. Me conmuevo en mi espíritu y voy a hacer algo desde el cielo y te asignaré como mi emisario en la tierra. En parte te escojo porque tu espíritu se conmueve por las mismas cosas que me conmueven a mí. Veo una pasión en ti por tu pueblo. Veo tu emoción. Veo a un hombre que no puede mirar pasivamente cuando su pueblo es oprimido y azotado. Puedo ver lo que te produce por dentro, Moisés. Veo tu capacidad de actuar. He buscado eso por todos lados y ahora he encontrado al hombre que necesito. Voy a utilizar esa frustración ardiente que hay dentro de ti. Voy a aprovecharla de manera positiva para liberar a mi pueblo. Ese horno de frustración va a forjar un liderazgo fuerte dentro de ti y eso lo voy a utilizar. Eso es clave para entender el liderazgo, en mi humilde opinión. Que el corazón de Dios y el de una persona encajen perfectamente en cuanto a lo que frustra al cielo y a la tierra. En cuanto a lo que frustra al carácter y la naturaleza de Dios y lo que frustra a un líder en potencia hasta el punto de una angustia total. Ahora, permítanme verlo desde un ángulo completamente diferente. Mi generación, aquí en los Estados Unidos,
creció con una caricatura llamada Popeye. Cuando éramos pequeños, cada sábado por la mañana veíamos a Popeye el marino y él tenía una novia llamada Oliva, aceite de oliva. Será interesante ver cómo resuelven esto los intérpretes. Bueno, pues Oliva era muy bella. Los hombres le silbaban y los perros ladraban al pasar ella. Y cuando algo o alguien amenazaban el bienestar de Oliva, Popeye al principio lo tomaba con calma, pero después sí parecía que era algo grave, y así lo tomaba. Cuando algo terrible le iba a pasar a su querida Oliva, Popeye el marino sentía que la presión de su sangre y su pulso se elevaban y luego decía las palabras que toda una generación de norteamericanos tiene grabadas en su mente. Ya no lo soporto. Digan el resto conmigo. No puedo soportar más. Sí, es gramática dudosa, lo sé, pero también era marinero. Ya no lo soporto. No puedo soportar más. Y abría una lata de espinacas. Un poder sobrenatural entraba en su cuerpo, en especial, ¿dónde? En sus bíceps, sí. Anatómicamente, él estaba fuera de dimensión. Pero en ese momento, cuando esa fuerza sobrenatural llegaba a sus bíceps, él era invencible. Aplastaba a su oponente y salvaba a Oliva de su aflicción. ¡Qué programa era! Pero esa frase, esa única frase, es más de lo que soporto. Ya no soporto más. Significa algo para los que estamos en el liderazgo. Significa algo en un nivel profundo. Probablemente vimos algo que no pudimos soportar más y que nos inspiró a avanzar y a hacer algo provechoso con nuestras vidas. Cuando Moisés ya no soportó ver a los hebreos ser oprimidos y golpeados, cuando ya no soportó más, estuvo abierto y listo, y cuando Dios lo confrontó en la zarza ardiente diciendo, yo te usaré, Moisés respondió, entonces úsame. ¿Qué no soporta más? ¿Qué es lo que no soporta? ¿Qué es lo que muchas veces crea la tensión, la angustia, la frustración, lo que despierta la tormenta de fuego en usted, la capacidad de actuar de la cual algún día Dios le habla y que le hace que entre en un liderazgo? Lo denomino su divina insatisfacción. ¿Cuál es su divina insatisfacción? Mirarlo desde otro punto de vista quizá le ayude a comprender el concepto. David, el rey David del Antiguo Testamento, como en la historia de David y Goliat, era un hombre joven. Su padre lo envía con comida para sus hermanos mayores. Él llega donde están sus hermanos. Están en el ejército. Hay un enemigo gigante que todos los días sale y blasfema contra el Dios de los israelitas. Y los hermanos se molestan un poco, pero no mucho. David escucha cuando el gigante blasfema contra el Dios a quien él ama y mira a su alrededor y pregunta, ¿quién va a hacer algo al respecto? La gente dice, mide 9 pies. Yo no. Y eso enloquece a David. No lo puede soportar. Y finalmente llega su momento Popeye y dice, es más de lo que soporto. Ya no soporto más. Y momentos más tarde llega David corriendo con su honda y una pequeña piedra en su mano. ¡Pura pasión! ¿Un acto racional? ¿Dónde estaba el plan, las formalidades y todo eso? Pero Dios ve esa pasión indomable y desenfrenada, siente la divina insatisfacción en David, y Dios guió aquella piedra como un misil guiado por láser y tumbó al gigante. Había un hombre llamado Nehemías en el Antiguo Testamento. Tenía un trabajo lucrativo para un rey extranjero.
Un día recibe malas noticias desde Jerusalén. Habían derrumbado los muros de Jerusalén y el pueblo era vulnerable. Y la parte realmente mala es que los países de alrededor se burlaban del Dios débil de los israelitas, que no era capaz de proteger la posición de fuerza de su pueblo. Y Nehemías lo piensa y lo piensa un poco más. ¿Y qué hace ese líder poderoso? Se echa a llorar. Piensa en cómo se burlan del nombre de Dios y llega a su momento Popeye. Dice, es más de lo que soporto, ya no soporto más. Y acude al rey extranjero y le dice, arriesgando su vida, tengo que ausentarme y necesito un montón de material y de recursos. Y él lidera una de las más impresionantes reconstrucciones de la historia. Pero ¿qué le incentivó? Una divina insatisfacción. Era algo que él no podía soportar. ¿Qué es lo que usted no soporta? Espero que lo sepa. Martin Luther King no pudo soportar la opresión racista que veía a su alrededor en el sur de los Estados Unidos en los años 50 y 60. No pudo soportar ver los letreros de solo para blancos en los bebederos, los baños y las puertas de los restaurantes. No podía soportar ver que los negros fueran siempre asignados a los últimos lugares en el autobús, unas oportunidades de educación o en las filas para obtener un trabajo o una vivienda. Y finalmente, la divina insatisfacción dentro de él le llevó al punto donde tuvo su momento Popeye cuando dijo, es más de lo que puedo soportar. Ya no soporto más. Él sabía que su activismo probablemente pudiera costarle la vida, y así fue. Pero la divina insatisfacción dentro de él le consumía. Realmente no tenía elección. Yo formé parte de la directiva de Visión Mundial por 6 años. Y el fundador de Visión Mundial era un hombre de negocios que viajaba al oriente, donde veía a pequeños niños esperando en largas filas para recibir comida, y a veces al sol del mediodía algunos niños se caían, y no desmayados, sino muertos. Y Bob Pierce preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué mueren los niños? Se enteró de que no había comida al principio de la fila, y eso lo quebrantó. Tuvo su momento Popeye, fue más de lo que podía soportar, ya no podía soportar. Volvió a Los Ángeles y organizó reuniones con sus afluentes socios empresarios y dijo, tenemos que hacer algo. Conseguiremos comida para la fila aunque me cueste la vida. Y casi le cuesta la vida. Pero eso fue lo que dio luz a la visión de Visión Mundial, que hoy en día alimenta a millones de niños diariamente. Solo miren mi vida por un minuto. Yo estuve preparándome cómodamente para dirigir la empresa familiar y mi padre había pasado toda su vida preparándola para mi hermano y yo. El único problema fue que crecí asistiendo a iglesias que eran tan introvertidas y egocéntricas que ya no pensaban en las personas que están lejos de Dios. Y mientras yo trataba de enfocarme en mi carrera empresarial y en mis estudios de economía y de administración de empresas, la divina insatisfacción se apoderó de mí. Mi padre quería invitar a un amigo empresario quien comenzaba a tener interés por Dios. Quería invitarlo a nuestra pequeña iglesia local. Y siendo yo un muchacho, le rogué a mi padre, no lo lleves a nuestra iglesia. Si él tiene una chispa de interés espiritual en su vida, la vamos a extinguir en una hora. No lo hagas. Cuando yo tenía 17, invité al chico más violento de mi colegio a la iglesia porque él me lo pidió. Y fue un desastre. Hasta el día de hoy nunca ha vuelto a una iglesia. Pero a mí también me quebrantó. Y la divina insatisfacción siguió creciendo hasta mis años de universidad bajo la tutela del doctor Belesikian, cuando él me enseñó sobre el potencial de la iglesia. Y tuve mi momento Popeye con la zarza ardiente, donde Dios dijo, Bill, tomaré esa tormenta de frustración por las iglesias a las que no les importan las personas que están lejos de Dios. Y sé lo mucho que a ti te quebranta y lo voy a utilizar
Lo voy a usar, porque me quebranta a mí también. Y antes de darnos cuenta, alquilamos el cine en Palatine y vendíamos tomates de puerta en puerta para recaudar dinero para el sonido y la iluminación. Este evento, la Cumbre de Liderazgo hace 10 años, el nivel de frustración subió tanto que hablé a muchos líderes y pastores de iglesias a los que respeto y amo, líderes que son más dedicados y mejores en lo que hacen que yo, sin duda, y querían ser aún mejores en su liderazgo, pero no había ningún evento enfocado en el don espiritual de ser líder. Mi frustración llegó a cierto nivel, tuve un momento Popeye. Jimmy les contó de eso, le llamé a mi oficina y dije, es más de lo que puedo soportar, ya no soporto. Tomaré tiempo de mis vacaciones de verano, volveré a Chicago, Jimmy, y no me importa si solo hay 5 líderes, no me importa, no me molesta. Si hay 5 líderes, cada año por los 2 días y medio derramaré mi vida en la de ellos, porque ya no puedo vivir con esta divina insatisfacción. La única manera de librarme de ella es entrar en una visión que hable de ello de algún modo, y lo que Dios haga después es cosa de Él, pero yo no puedo seguir viviendo así. Otra vez preguntaré, ¿qué es lo que no puede soportar? ¿Lo sabe? La mayoría tratamos de apartarnos de cosas que crean tormentas de tensión y ansiedad en nosotros. La mayoría sentimos la incomodidad en eso y queremos medicarlo de alguna manera. Alquilar otra película o hacer una carrera que nos mantenga desconectados de esa tormenta de frustración. Pero quiero decir que una de las cosas más importantes que puede usted hacer es identificar la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que usted no soporta? ¿Injusticias de algún tipo? ¿Cuando está rodeado de pobreza extrema, le quebranta? ¿Cuando ve conductas racistas y los efectos del prejuicio? ¿Le conmueve ver personas sin hogar, niños que son abusados o que tienen SIDA? ¿Prácticas empresariales inmorales? ¿Ver una iglesia disfuncional que muere lentamente le quebranta? La iglesia en la cual me crié era tan disfuncional que al final cerró sus puertas hace un par de años. Puso un cartel de venta a la propiedad que mi padre había donado, y el edificio por el que nuestra familia había trabajado tanto para tratar de sostenerlo y con el que tenía grandes sueños. Al escuchar que estaban por vender la propiedad, viajé por 3 horas. Me senté delante de ese edificio que tenía el cartel de se vende y me quebrantó. Quise que me quebrantara. Quise acordarme de lo que está en juego cuando una iglesia muere. Y hay iglesias que mueren en todo el mundo. Pregunto de nuevo, ¿qué es lo que no soporta? ¿Qué le conmueve? ¿Música mala le conmueve? ¿La danza sin pasión? ¿Los políticos corruptos? Y al ver jóvenes tan entretenidos, sin desafíos en sus vidas, ser arrastrados más y más lejos de Dios, ¿qué pasa en usted al ver esos jóvenes sin propósito ni sentido? ¿Le quebranta? Identifique qué es lo que le quebranta, porque también eso le quebranta a Dios. Tal vez Él busque a alguien que se quebrante de la misma forma que Él. Y no me importa lo capacitado que esté usted, lo inteligente que sea, o mire, lo delgado que sea, o lo bien parecido que sea. No se trata de eso, amigos. Dios está buscando a alguien quebrantado por las cosas que le quebrantan a Él. Y luego Él quiere reclutarlo y darle una visión que liberará la ansiedad que hay en usted y mostrarle soluciones, y eso le motivará por mucho tiempo. Ahora permítame tranquilizarme un poco, tomar una píldora sedante, como mis hijos me dicen de vez en cuando. Permítanme ser muy práctico sobre la divina insatisfacción durante unos momentos. Permítanme hacerles varias observaciones al respecto después de haber pensado en ello. Yo no creo que cada vez
que algo le conmueve profundamente, automáticamente se convierte en el llamado de Dios para usted o para su tarea personal. Creo que a medida que Dios obra en nuestras vidas, transformándonos en seguidores dedicados de Cristo, transformándonos en personas con mayor compasión, creo muchas de las maldades en la sociedad deberían hacernos reaccionar, quebrantar nuestro corazón e impulsarnos a actuar de alguna forma. Pero, al mismo tiempo creo que todos deberíamos buscar esa única causa, ese único problema, esa única situación que nos agarra por el cuello y no nos quiere soltar, lo que hace tanto daño a nuestra alma que nos lleva a un momento Popeye donde decimos, es más de lo que puedo soportar, ya no soporto más. Dios, ¿quieres que haga algo al respecto? Y cuando se produce su experiencia de la zarza ardiente, lo sabrá y Dios le dirá, por esa razón te hice como eres y por eso has tenido las experiencias que has tenido. También es por eso que sientes el dolor que sientes. Pues he pensado en alguien como tú para que aborde ese terrible problema. Puedo usarte porque esto nos afecta a los dos. Vamos a hacerlo juntos. Estuve hablando hace unos meses con un hombre hispano sobre este tema y le pregunté, ¿cómo llegaste a ser líder de esta iglesia multicultural donde tienen tanto amor entre sí sin importar las razas? El hombre me miró y me dijo, crecí en una iglesia donde éramos la única familia hispanohablante y nos sentíamos menospreciados cada vez que asistíamos a la iglesia. No nos incluían. Escuchábamos los comentarios, veíamos el odio y finalmente llegamos a un punto en que nuestra familia ya no pudo soportarlo más y tuvimos que irnos. Dijo, cuando salí de aquella iglesia por última vez, me dije, no puedo soportar el racismo en las iglesias. Y él vivió con eso hasta que Dios le dio la visión de levantar una iglesia multicultural, la cual ahora está liderando de forma magnífica. Por lo tanto, no todo lo malo en la sociedad es su misión personal, pero hay una que tiene su nombre en ella, porque le quebranta a usted y a él, y él quiere que usted haga algo. Otro consejo acerca de la divina insatisfacción. Si al escucharme hablar de esto parece que no puede usted identificarla, no se rinda demasiado pronto. No se rinda demasiado pronto al buscar su divina insatisfacción. Nunca es demasiado tarde. Aconsejo a personas que sigan exponiendo su corazón y exponiendo sus ojos a las necesidades de nuestro mundo. Que viajen más, que visiten otros ministerios e iglesias, que vayan a los barrios pobres, que visiten clínicas de SIDA o un proyecto de construcción de viviendas. Tiene que exponerse a las necesidades de este mundo y realmente creo que llegará un momento en el tiempo en que Dios levante la ansiedad en usted a un nivel mayor, donde usted diga, tengo que hacer algo al respecto. Hay otra observación sobre la divina insatisfacción. Cuando la haya encontrado, aliméntela. Parece contradictorio, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, cuando usted tiene algo muy desagradable en su vida, quiere escapar. Pero si la grave situación de los pobres es su divina insatisfacción, entonces reorganice su vida de modo que pueda ver de nuevo las horribles condiciones en las cuales algunos son forzados a vivir y escuche de nuevo la frustración de quienes están atrapados en la pobreza por generaciones. Sencillamente manténgase cerca de su divina insatisfacción. Yo asisto a una iglesia que batalla en el pequeño pueblo donde voy en mis vacaciones. Parte de la razón por la cual asisto a esta iglesia es por causa de su batalla. Casi está derrotada. Y yo me siento en el penúltimo asiento semana tras semana y siento lo horrible que es ver una iglesia en derrota. Y eso produce algo dentro de mí. Y en el camino de regreso a casa, la mayoría de los fines de semana, a veces es un poco distinto, pero la mayoría de los fines de semana, siento un aumento de mi divina insatisfacción a la cual quiero dedicar el resto de mi vida, con una toalla de servicio sobre mi brazo para ayudar a las iglesias a desarrollarse. Ahora bien, ¿puedo hacer una pequeña pausa aquí? El escritor Robert Quinn, un hombre brillante, que escribe mucho sobre el tema de liderazgo, tiene una teoría
Él la denomina teoría del estado fundamental del liderazgo. Teoría del estado fundamental del liderazgo. Él dice que cuando un líder tiene una pasión poderosa, cuando eso de lo que hemos estado hablando en esta sesión se apodera de un líder, cuando un líder es tomado o impulsado por la divina insatisfacción, Quinn dice que él o ella con frecuencia entran en una mentalidad distinta, en la que les importa tanto obtener resultados, les importa tanto aliviar la divina insatisfacción, que comienzan a liderar en un nivel completamente diferente. Usted sacrifica el propio ego a causa del liderazgo porque la causa es más importante que el orgullo y hay que dejarlo a un lado. Usted se abre a nuevas ideas y posibilidades porque la causa es más importante que mantenerse cerrado a las ideas de otros. Se concentra a niveles más elevados y tiene un enfoque más intenso porque la causa lo demanda. Se arriesga de una forma en que no lo haría normalmente, porque tiene que hacerlo, hay demasiado en juego. Su creatividad se eleva, compromete a su equipo de una manera más profunda que antes, porque también es impulsado usted por la urgencia interna de liberar su divina insatisfacción, y le hace entrar en ese estado de mente de liderazgo. Estado de mente de liderazgo. Y entonces la urgencia que siente perfecciona su liderazgo. Recientemente tuve la posibilidad de presidir una reunión que reunió a líderes del gobierno, del mundo empresarial y líderes paraeclesiales, todos ellos apasionados con respecto a la pandemia del SIDA en África. Ahora bien, la pregunta que yo seguía haciendo a aquella extraña reunión de personas era: ¿qué podríamos lograr juntos que ninguno de nosotros podría lograr si siguiéramos cada uno en su órbita? Lo que me fascinó desde una perspectiva de liderazgo fue que el nivel de la divina insatisfacción fuera tan alto. Todos queríamos aliviar el sufrimiento de las víctimas de SIDA de tal forma que todos funcionamos de acuerdo a las teorías de Quinn, de acuerdo a ese estado mental de liderazgo. Allí había una sala llena de líderes grandiosos, como hemos mencionado en cumbres anteriores, el presidente de esto y aquello, y ninguno era ostentoso, ni hubo proteccionismo, ni había propaganda política o discursos egoístas. Escuchamos atentamente, pensamos de modo creativo, estábamos dispuestos a arriesgar. Eso era liderazgo al más alto nivel. Y en el vuelo de regreso de aquella reunión medité todo el camino en la parte trasera de aquel avión. ¿Qué ocurriría si pastores de iglesias locales estuvieran tan en contacto con su divina insatisfacción, tan impulsados por la pasión de obtener resultados que glorifican a Dios? ¿Qué pasaría si todos actuaran en ese estado fundamental de liderazgo? ¿Qué pasaría si los pastores y sus colegas en el liderazgo y en las iglesias locales fueran tan abiertos a los impulsos del Espíritu Santo y dijeran: Dios, queremos tener tu mente en esta situación y de antemano aceptamos cualquier cosa que tú nos llames a hacer? ¿Qué pasaría si todos nosotros en el liderazgo de la iglesia dejáramos el orgullo, el temor y la necesidad de complacer y de controlar, porque la causa es demasiado importante para que nos metamos en esa basura? ¿Qué pasaría si todos invitásemos a nuestros colegas y equipos a comprometerse más? ¿Qué pasaría si nos arriesgáramos más en vez de quedarnos en la comodidad? ¿Pueden imaginar lo que pasaría en las iglesias de todo el mundo si todos operásemos de acuerdo al estado fundamental de liderazgo? Bueno, soy tan ingenuo que creo que es posible. Pero primero creo que usted tendrá que encontrar su divina insatisfacción. Existe una diferencia entre un pastor profesional y un pastor cuyo corazón ha sido quebrantado por una divina insatisfacción y tiene que liderar de acuerdo a una visión que libere esa divina insatisfacción. Hay una gran diferencia. Nunca he deseado estar en una iglesia con un pastor profesional que solo emplea el tiempo a fin de poder jugar el golf cuando se jubile. Quiero estar en una iglesia cuyo líder tenga fuego interior y que cada mañana al levantarse diga: esto tengo que hacer. Una última observación sobre esta idea de la divina insatisfacción antes de darles un tiempo para la reflexión, y tiene que ver con la esperanza. Miren, al trabajar en su área de la divina insatisfacción, eso que le quebranta puede hacerle naufragar. Si usted
permite que el pesimismo se apodere de ese optimismo basado en la fe con el cual Dios quiere que lideremos. Las personas que trabajan mucho con los pobres, con frecuencia se desaniman al trabajar tanto entre ellos, se desaniman y se desalientan. Quienes procuran resolver el problema del SIDA se ven abrumados. Las personas que ayudan a otros a conocer a Dios y ven que las estadísticas van en dirección equivocada se desalientan y quieren abandonar. Y quiero decirles, líderes, no pueden abandonar su optimismo basado en la fe. Tienen que seguir creyendo que para Dios todas las cosas son posibles. Tienen que alimentar la fe dentro de ustedes de que los perdidos pueden ser salvos y los alejados pueden volver a casa y los enfermos pueden ser sanados por el poder de Dios y los pobres aún pueden ser liberados de la pobreza. Tienen que creer que Dios responde la oración y que con Dios habrá una salida. Pero tienen que liderarse a ustedes mismos con mucho cuidado y mantener viva la esperanza porque todos les miran a ustedes. Todos les miran a ustedes. Ustedes. Si ustedes se desaniman, si la esperanza muere en un líder, el partido, el juego, la causa llegó a su fin. Tuve que hablar hace unos meses en uno de los funerales más difíciles al que he asistido en mi vida. Uno de los mejores amigos de mi hijo murió en un accidente de tráfico. Su nombre era Clark. Mi hijo Todd se hizo amigo de Clark y de sus 4 hermanos y sus padres hacía varios años, y a través del testimonio quieto de Todd y de sus oraciones, Clark comenzó a creer en Cristo y tuvo una transformación interior en su vida. Tenía un futuro prometedor, quizás aún en el ministerio. Y luego todo terminó una noche en una carretera. Como mencioné, los padres y hermanos de Clark, que son algunas de las personas más lindas que conozco, me pidieron que hablase en su funeral. Ellos no han llegado lejos en su camino espiritual. La iglesia no ha desempeñado un importante papel en sus vidas, pero son algunas de las personas más lindas. Y en el funeral creo que Dios me dio palabras de consuelo para la familia y los amigos de Clark. Cuando llegamos a la tumba, sentí que el Espíritu me susurraba: permanece alerta, Bill. Y yo no tenía idea de lo que significaba, porque otro pastor había accedido a realizar la ceremonia en el cementerio. Cuando la familia se sentó en las sillas que había bajo la carpa, y llegó el momento en que el otro pastor, leyó las palabras «polvo eres y al polvo volverás», pareció como un final definitivo. Y cuando él concluyó, pareció que todo terminó. La familia había pedido que se bajara el ataúd a la tierra y al bajar lentamente el ataúd, la familia perdió la compostura. Los padres y los 4 hermanos comenzaron a llorar incontroladamente como yo pocas veces lo he visto. Y debido a que había muchos otros familiares y amigos a su alrededor, bajo aquella carpa, el llanto se extendió a todo aquel grupo en el cementerio. Y yo pensé, esta es una situación sin esperanza, todo esto va mal, esto va a terminar en una derrota para la familia. Y nadie sabía qué hacer, nadie podía moverse, no había forma de dar un giro a la situación. De repente, el padre de Clark se levanta de su silla con su familia al lado del ataúd y comienza a caminar entre las personas, mirando hasta divisarme a mí. Yo estaba junto a mi esposa a un lado y mi hijo al otro. Se acercó, me abrazó y dijo llorando: «Bill, no puede terminar de esta forma. No puede terminar así». Entonces comprendí por qué el Espíritu me había susurrado: «Mantente preparado». Así que le acompañé a su asiento bajo la carpa y anuncié a la gente que el señor Spencer me había pedido hacer otra oración más. Y yo no estaba preparado para esa oración, pero la hice y Dios me dio las palabras. Oré en voz alta y con convicción y recordé a la gente que gracias a la resurrección de Jesucristo, gracias a la fe de Clark en Jesucristo, él ya había cruzado al otro lado, donde estaba ya en la presencia de Dios. Y les recordé
a todos en aquel lugar que, por causa de la obra de Jesucristo, familiares y amigos de nuevo podrían unirse con Clark para siempre y que personas de todo tipo podían tener un nuevo futuro asegurado por toda la eternidad. Les recordé a las personas que las puertas del cielo estaban plenamente abiertas y seguí orando y orando. Fue un momento fantástico. Y Brian, el padre de Clark, me agradeció 5 veces en la recepción diciendo no podía permitir que terminara de esa forma. ¿Saben lo que el mundo pregunta a los líderes cristianos hoy en día? El mundo entero, nuestro mundo quebrantado, les pregunta a los líderes, ¿tiene que terminar de esta forma? ¿Ganará la oscuridad al final? ¿Gobernarán los tiranos y los terroristas seguirán causando estragos? ¿Se extenderá aún más el SIDA? ¿Vencerá el racismo? ¿Continuarán la violencia y las guerras? ¿Aumentarán el hambre y el desamparo? ¿Seguirán separándose los matrimonios? ¿Seguirán cerrando iglesias y poniendo letreros de en venta? ¿Ese es el destino del mundo? ¿Tendrá que terminar así? Y a quienes nos susurran ese tipo de preguntas, a aquellos que estamos en el liderazgo cristiano, más vale que les demos una buena respuesta. Y más vale que sea realmente clara. Y yo no sé cuál será la de ustedes, pero esta es la mía. No tiene que terminar de esta forma. Realmente no. Hoy en día estoy más convencido que nunca de que en Cristo, a través de Cristo y por causa de Cristo, no tiene que terminar de esta forma. De verdad creo que el pecado aún puede ser perdonado y que las oraciones pueden ser respondidas, las relaciones restauradas. Realmente creo que la confianza dañada puede ser restaurada y que iglesias muertas pueden resucitar. De verdad creo que no tiene que terminar de esta forma. Pero nosotros los líderes debemos reclamar esa esperanza, vivir en ella e irradiarla a otros. Tenemos que proclamar ese mensaje de esperanza a todos aquellos a quienes Dios nos da el poder de influenciar. Y tenemos que proclamarla hasta el fin de nuestras vidas. Y por eso en parte es que Dios nos hizo líderes, para que la esperanza en este mundo no muera. Tiene que vivir en ustedes. Tiene que vivir en ustedes hoy. Y la tienen que mantener viva para poder fortalecer a los que la necesitan. Pero al concluir ahora, me gustaría pedirles que inclinen sus cabezas un segundo y quiero hacerles una pregunta muy peligrosa. Y la pregunta es esta. ¿Qué es lo que no pueden soportar? Lo digo de verdad, amigos. Hay mucho en juego aquí en nuestro quebrantado mundo. Ustedes se conocen. Saben lo que es al verlo, al escucharlo, al estar en medio, lo que produce esa emoción, esa ansiedad, esa pasión que no les deja dormir por las noches. ¿Cuál es su divina insatisfacción? Y tienen que saber que no son coincidencias. Hay una razón por la cual les criaron de la forma en que lo hicieron y por la cual han vivido lo vivido y viajado donde han viajado, por lo cual han hecho lo que han hecho. Y a lo largo del camino de su vida han visto cosas y han sentido cosas. Y eso se ha apoderado de ustedes, los ha movido. Y necesitan saber qué es lo que crea esa tormenta. Eso que les conmueve a ustedes también conmueve el corazón de un Dios santo. Y Él está buscando a alguien como usted que identifique su divina insatisfacción y Él hará nacer una visión en su corazón para liberar esa energía. Porque comenzará a enderezar las cosas torcidas. Comenzará a tomar una situación de derrota total y la transformará en victoria, aun si es en una vida aquí u otra vida allá. Mi oración es que estén en contacto con su divina insatisfacción. Y, por favor, amigos, no la ignoren. No salgan a alquilar más películas, a ir a lugares y tomar trabajos extra y hacer mucho dinero para no poner atención en ella. Alimenten su divina insatisfacción. Y cuando se eleve hasta un punto en que digan,
no lo soporto más, Dios les dará una nueva visión y tendrán la energía de Él para escalar más arriba. Aquellos de ustedes que ya saben cuál es su divina insatisfacción, ¿se arriesgan lo suficiente por ella? Lo digo de verdad, ¿se arriesgan lo suficiente? ¿En qué otra vida harán todo para aliviar su divina insatisfacción? Esta es la única que tienen. ¿Están haciendo todo lo que está en sus manos? ¿Lideran en el nivel más alto? Diciendo, con la ayuda de Dios, porque sé que le quebranta a Él, tanto como a mí, voy a pasar el resto de mi vida intentando llevar redención y esperanza a ese quebrantamiento que produce esa tormenta de fuego en mí. Dios, te pido que nos hables a través de tu Espíritu, que susurres a nuestros oídos. Ponlo delante de nuestra mente hasta que cada persona que lo escucha desde todas las sedes en todo el mundo pueda decir: esta es mi divina insatisfacción. Este es el plan que Dios me ha dado y lo vamos a realizar juntos hasta el día en que me muera. Hazlo, Dios. Y todos los unánimes decimos: amén. Gracias a todos.